Saludos a todos quienes estén sintonizando la clase programa de este lunes, rico lunes aquí en la Ciudad Monstruo. Estamos transmitiendo desde Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tomando nuestros espacios, ocupando nuestros espacios en nuestra escuela. Reapropiándonos con el conocimiento y el saber. Hoy nos encontramos en el rico y espirituoso espacio del audiorama, donde se siente vibra súper tranquila, donde estamos acompañados de un montón de magueyes aquí en esta zona volcánica tan rica, cerca de Cuicuilco y cerca de el volcán del Xitle, que nos regaló esta piedra volcánica. Pues hoy tenemos un programa clase muy especial para todos los que se quieran conectar a sintonizar. Nos acompaña el etnólogo Jorge y también la antropóloga Ana. Estamos felices de que nos sigan compartiendo su conocimiento. También estamos con la historiadora Mitch y aquí los estudiantes ávidos de conocimiento. Aquí con Jesús y yo aquí Caracol, y para todos ustedes de Radio Zapote escuchando y viendo esta transmisión, pues le doy la bienvenida al maestro Jorge y que nos platique de qué vamos a hablar el día de hoy en esta clase programa de la antropología del maguey. Por favor, maestro, platíquenos y bienvenido. Gracias. Buenos días o buenas tardes a todos, a todas. La clase de hoy, vamos a hablar acerca de la etnohistoria, como veníamos platicando acerca de las herramientas que estamos trabajando desde la antropología. En la clase pasada vimos algunos datos que nos brinda justamente la arqueología y estos antecedentes que nos vinculan con el maguey desde hace más de 10,000 años, que nos decía la arqueología. En esta ocasión pues ya propiamente ya se formaron civilizaciones, culturas en las cuales ya había de alguna u otra manera dejaron escritos, dibujos en los cuales algunos de los momentos de esta vida pasada, ¿no? Entonces las representaciones del maguey en los códices mexicanos son muy amplias. Hay un libro muy importante, para muchos yo creo que es uno de los más importantes, es el de las representaciones de los códices mexicanos de González de Lima. En él podemos encontrar todo este tipo de imágenes del maguey, del pulque, y algunos de sus significados y símbolos, ¿no? También alguno de los que estudió fue Alfonso Caso, también Patrick Johansson, especialmente el Códice Boturine, en donde encontramos la tira de peregrinación, y pues algunos otros que los mencionan como Miguel Ángel Garibay y León Portilla, ¿no? Que ellos son los que hacen más estudios sobre estos códices. Entonces pues ellos nos platican que estas representaciones del maguey y en los códices pues son muy comunes, ¿no? Este análisis etnohistórico a través de esta mirada nos va a dar un ejemplo más amplio de lo que eran los modos de vida, de una manera sobre todo más lógica, sobre el vínculo y el uso del maguey que tenían los antiguos anáhuac en toda esta región de Mesoamérica. Entonces nos mencionan que la palabra códice proviene del latín, que es codex, o como se le nombra antiguamente a los manuscritos. Estos son textos lujosamente ilustrados que proporcionan una ventana abierta hacia los modos de vida y la historia de la región, de las culturas antiguas. En el caso de México, pues toda la región de Mesoamérica principalmente, ¿no? Pues estos códices, los principales códices que nos hablan de una historia antigua, pues son antes de la llegada de los españoles, justamente antes de 1519, son considerados los códices precolombinos o códices prehispánicos, ¿no? Como lo mencionaba León Portilla en su libro La visión de los vencidos, menciona que estos manuscritos se les nombraba en náhuatl Inahuel y Tlahtoli, que Inahuel y Tlahtoli significa la palabra de los antiguos abuelos, es decir, la sabiduría estaba en los libros de tinta negra y tinta roja, que era justamente toda esta sabiduría que tenían los abuelos que dejaban escritos en estos libros, ¿no? Bueno, estos códices mexicanos estaban confeccionados en largas tiras de cuero de venado, tela de algodón de Ixtle, principalmente, que se le nombraba el amatl, o que eran justamente de penca de maguey. Algunos de ellos poseen cubiertas de madera, además como forma de biombo, incluyendo imágenes
ambos lados de las hojas. En ellas, en estos dibujos, pues, manifestaciones que tenía la personaje, ya sea mostrando un dedo o un puño o levantando la voz. Cada signo, cada símbolo tenía un significado, ¿no? Entonces muchas de estas pinturas fueron escritos e ilustrados sobre todo por experimentados tlacuilos, que eran así los miembros que se les nombraban a estas personas que eran especializadas en escribirlos, ¿no? Principalmente encontramos códices prehispánicos de las culturas mixteca, anáhuac y maya, en torno a los años 625 ya después de Cristo, y obviamente antes de la llegada de los españoles de 1519, pero mencionan que se llegaron a seguir escribiendo hasta 1642. Posteriormente, ya después de la conquista. Estos códices fueron coleccionados y estudiados por Alfonso Caso, por Francisco del Paso y Troncoso, y en cuanto a los códices, León Portilla menciona que solo se van a encontrar entre 3 o 4 códices, entre ellos, por ejemplo, menciona el Dredens, el Cortesanus y el Perencianus. Estos códices son anteriores a 1519. Pero bueno, en el caso del maguey y del ocli, o del met y el pulque, las representaciones vienen más de la zona mesoamericana y tuvo diferentes variantes. Por ejemplo, a diferencia con de los anáhuac, en donde se ven los cortes del maguey en cómo se llama, justamente en el maguey, en el corazón del maguey. Aquí en los códices las imágenes de las serpientes o las cabezas de seres humanos separadas del cuello, lo cual muestra que estos cortes, que para muchos arqueólogos pues menciona que eran dedicados al corte justamente del maguey. Bueno, y así encontramos más representaciones del maguey y el ocli, sobre todo, por ejemplo, les decían códices mixtecos de la zona alta de la Huasteca. Está el Vinensis, el Bosley, otros códices del plano mexicano y de la región de Puebla y de Tlaxcala son los conocidos como el grupo Borgia, que tratan sobre diferentes creencias y rituales. El Tonalámatl, que el Tonalámatl era era el libro de los días buenos o días malos, ¿no? Que era la cuenta como ahora podríamos decir, la cuenta del calendario. Bueno, también estos códices de la Mixteca Alta, por ejemplo, nos mencionan tablas genealógicas de gobernantes, de nacimientos, de matrimonios, de muertes de señores o gobernantes, de guerras, conquistas, ceremonias religiosas, algunos viajes o algunos rituales ofrecidos, y en esto sobresalen en muchas de estas láminas el maguey, en donde se muestra la importancia de la bebida, o como lo conocemos actualmente, el pulque, en donde vemos imágenes de tlacuaches, de conejos, de magueyes, y también de derivados de maguey como las cuerdas del ixtle. Y bueno, ya más posteriormente en el Códice o lo que es la tira de peregrinación, que también fue pintado por tlacuilos. Esta fue una colección de Lorenzo Boturini, y aquí ya se camino que emprendieron desde los mexica, desde Aztlán hasta su llegada en estas regiones, y justamente en la región de Chalco se muestra la fecha de Setecpac como en el año de 1224 como importancia para el plantío del maguey, ¿no? Entonces ya estos son los primeros códices que nos muestran la importancia de la bebida y del maguey. Algunos de estos libros toman el nombre de quienes los colecciona o el lugar de donde se encuentran, como por ejemplo el Códice de origen mixteco, que fue elaborado en la época prehispánica en la Mixteca Alta, pero toma su nombre de Viena, de la biblioteca del Palacio de Viena, ¿no? En el año de 1677. Otro caso es el Códice Florentino, que el Códice Florentino es la historia general de las cosas de la Nueva España, pero al encontrarse en la biblioteca de Florencia en Italia, pues toma el nombre de Códice Florentino. Igual el Códice de Boturini pues toma el nombre, el apellido de quien lo colecciona, es Lorenzo Boturini. Bueno, y así muchos. León Portilla dice, desgraciadamente se pierden el nombre, pero en el caso de algunos de ellos, por ejemplo, también podríamos decir que se les llamaba los Amochtli, que eran los libros también. Bueno, podremos mencionar entonces algunas de las cartas de Hernán Cortés, podrían ser también como códices a la corona española, en donde justamente menciona
justamente menciona la bebida, Hernán Cortés, como una bebida que era muy saludable. Otros que también son como códices es el libro perdido de Fray Toribio de Motolinia o los escritos de Fray de Olmos. Y bueno, otro ejemplo de este tipo de libros ya fueron los que se escribieron después de la conquista española, ya después de 1519, y se podían distinguir justamente por la escritura. A diferencia de los códices que eran prehispánicos, no contaban con una escritura, y ya los códices que ya eran posteriores a la colonia española ya contenían una escritura. Entonces es muy importante para darnos cuenta de esta diferencia. Y uno de los primeros códices que se dan a conocer pues es la matrícula de tributos o el códice mendocino, ¿no? En donde están las figuras, por ejemplo, de cántaros, de recipientes de miel de maguey, que se daban como tributo, ¿no? A todos estos reinos de los mexicas, ¿no? Y bueno, todo este tipo de códices fueron relacionando como manuscritos, ¿no? Porque ya eran, no solamente contenían imágenes, sino ya tenían manuscritos en náhuatl o incluso en español, que ya eran escritos por todos los franciscanos, ¿no? Y aquí encontramos de este tipo de representaciones importantes, por ejemplo, en el Códice Popoca o los Anales de Cuautitlán, que narran, por ejemplo, las consecuencias que tuvo a beber el quinto pulque o el Macuit Ocli, ¿no? O el Códice Magliabechi, en donde encontramos con Totoxtlin y el símbolo, el Yacamestli, ¿no? Que, por ejemplo, es un símbolo muy importante de distinción, la nariguera, para reconocer a todos los personajes que eran guardianes del magueyo del pulque o que eran considerados Totoxtlin. Y bueno, y así ya para cerrar esta parte de los códices, está el Códice Vaticano, en el cual aparece, por ejemplo, el Tonalámatl, considerado por Edward como uno de los códices alfa o omega de la doctrina total de los pueblos mesoamericanos, ya que en ella podemos encontrar todas las fiestas rituales que se hacían, las fechas ceremoniales, todo de alguna manera u otra, como el control que se tenía de todas estas ceremonias, ¿no? Y pues bueno, a través de lo que es la etnohistoria y de los códices, se puede ampliar más la cronología de estos acontecimientos, ¿no? Entonces, en la vez pasada vimos cómo la arqueología nos apoyaba en rescatar algunos objetos, utensilios, como el caso del raspador de obsidiana, que mencionaba que era de 500 años antes de esta era, ¿no? Pues en algunos de esos códices, por ejemplo en el Códice Mendocino, ya se muestran los raspadores de obsidiana, ¿no? Entonces podemos corroborar justamente que la arqueología, los datos que nos da, que es una investigación cualitativa, lo podemos corroborar en imágenes ya en códices. O tal es el caso en donde encontramos a Mayagüel en el Códice Laund, en donde también podemos ver los cuchillos de obsidiana, lo cual obviamente también nos muestra la importancia que tuvieron estos utensilios, pero también ya encontramos también algunos de vasijas o octecoman, ¿no? Que son los utensilios donde se utiliza el ocli, ¿no? Y igual estos utensilios fueron fechados por la arqueología entre antes de esta era. Entonces también todo esto nos corroboran estos datos de que podemos encontrar en las imágenes de los códices, algunos de las historias que nos cuentan, y principalmente, por ejemplo, en el Códice Chimalpopoca, pues vemos la relación del mítico Quetzalcóatl, que bueno, pues ya de ahí podemos encontrar que de estos códices se van a devenir muchas historias, mitos y leyendas. Y bueno, pues la maestra Ana Claudia Molinari pues nos va a platicar un poquito, hilar esta parte de los códices, la doctora Ana Molinari. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, buenos días. Pues aquí los estudiantes también están cerca y disfrutando del viento del día de hoy. Y bueno, estamos en un tema interesantísimo que son los códices, tanto pre como poshispánicos, para darnos cuenta de la historia que nos interesa, la del maguey y del pulque, es decir, la historia de una civilización, la mesoamericana, que inicia, lo habíamos dicho, ¿se recuerdan? La vez pasada, con la domesticación del maguey hace aproximadamente 8,000 años, la primera planta domesticada que da origen a nuestra cultura, que sigue siendo una planta cultural, es decir, que está viva en las tramas simbólicas de nuestros lenguajes.
Y estudiantes, compañeros, para comenzar les pregunto, ya que estamos viendo los códices como fuentes de la historia y de los que se derivan, como nos lo dijo nuestro compañero el maestro Jorge, los mitos, las leyendas, las historias y la temática cultural de esta planta, pues una pregunta simple que quiero que respondan también de manera simple y sin complicaciones. Según ustedes, y lo que hasta el día de hoy piensan y saben, ¿qué es la historia? ¿Qué es el mito y en qué se parecen o en qué se hacen diferentes? Si me ayudas, Mitch, pasando el micrófono para que cada uno responda a esta pregunta tan simple que seguro que ya la tienen lista. Vamos a ver. Bueno, el mito es una respuesta humana para dar, sobre todo, sí, una respuesta humana para poder satisfacer nuestras dudas, ¿no?, existenciales. Y pues no va en relación con la historia, porque una cosa es un mito, es totalmente subjetivo, y la historia en el siglo XIX ya se consideraba como ciencia, ¿no? Una ciencia totalmente objetiva, donde pues hay como ciertos acuerdos para que sea historia, ¿no? Estas cosas de la sincronía, de la cronología, todo esto es lo que estudia la historia, y el mito no es así. Creo que eso sería de mi parte. Gracias. Bueno, el mito yo lo entiendo como... Bueno, el mito, por lo que yo sé, lo entiendo como la primera forma de transmitir esa forma de ver el mundo, las primeras ideas en cómo se creían las cosas antes, ¿no? Las primeras formas de transmitir a las descendencias el por qué estamos aquí. La historia la entiendo como... pues justamente los sucesos marcados por los que ha pasado el hombre a lo largo del tiempo, y pues sí, creo que igual son cosas distintas el mito y la historia, y pues cada una lleva una construcción así muy aparte, pero igual no creo que esté muy alejado de ello, ¿no? Porque también a partir del mito como que se empieza a crear se intenta crear una historia, ¿no? Pero bueno, sería eso el común. A ver, la historiadora Mitch. Bueno, primero, el mito pues es un sistema también de creencias que pues nos está describiendo una cosmovisión, ¿no? Principalmente de los pueblos, pues también que describe el origen, o también diferentes hechos históricos, ¿no? O sea, bueno, ahí sí el mito pues sí se relaciona mucho con la historia, porque pues la historia pues trata de registrar o de narrar también los acontecimientos, digamos, coyunturales de la sociedad, ¿no? En muchísimos aspectos, y toma diferentes herramientas, y una que pues es importante para la historia pues es el mito, porque los mitos también nos están narrando coyunturas históricas, ¿no? O sea, tenemos mitos que nos hablan de peregrinación, tenemos mitos que nos hablan sobre el origen, sobre guerras. Entonces, sí, digamos que tienen algunas diferencias, pero pues también están muy relacionados y están unidos. ¿Quién más gusta participar? ¿Alguien va a participar? ¿Tú, compañero? ¿Qué es mito? Mito e historia. Ok. ¿Qué tal, amigos? Sí. Bueno, en esta cuestión de los mitos, yo conozco algunos. Por ejemplo, en unos mitos que se conocen en el Valle del Mezquital, en dos comunidades, Ñañú, que es Bochasni, y el barrio del Capulín. Ahí los lachiqueros nos dicen que el que les enseñó a raspar el maguey, pues es el metoro, ¿no? Es un famosísimo ratoncito como de campo, pero tiene otros rasgos que no es un ratoncito, ¿no? Sino no es un roedor, pues. Entonces ellos, este mito lo han, compartido, ¿no? A través de generaciones.
a mí me lo compartieron de la siguiente forma. Supuestamente, dicen, los abuelitos enseñaron a raspar el maguey gracias a que ellos veían al pequeño Metoro cómo se acercaba al maguey que estaba en su punto, que estaba pues ya a punto de ser raspado. Entonces este pequeño Metoro lo que hacía es con sus uñas rasgar el corazón del maguey hasta llegar al corazón del maguey, vaya. Y lo que hacía este pequeño Metoro es que raspaba el aguamiel, se tomaba el aguamiel, salía justamente de por donde entraba y volvía a regresar, ¿no? Entonces, así es como dice que ellos aprendieron a raspar el maguey, viendo cómo el Metoro hacía todo este procedimiento, ¿no? Y bueno, hay otros mitos también, que es del tlacuache y del zorrillo, ¿no? Pero bueno, eso es cuestión. Que luego nos contarás. Claro que sí. A ver, compañeros, ¿también quieren participar? La diferencia entre mito y historia. Si no, regresamos con los profes. Pero pásenle. Tienes que hablar con el micrófono. Muchas gracias. Bueno, por lo que tengo entendido, el mito es una recreación de algo que pasó, así que teóricamente tiene como una fuente de que sí es verdad. La recreación la recreación de un acontecimiento, de algo que sí sucedió. Ese para mí sería como el mito, o lo que tengo entendido como el mito. Y una historia puede ser la interpretación depende de quién la cuente también. Así que siento que eso sería como así como sencillito, y para no quitar mucho tiempo, eso sería como mi participación. Jaja, saludos. ¿Compañero? ¿No? Bueno, pues ya todos los compañeros estudiantes han hecho su aportación, todas importantes. Recordamos que la sesión pasada habíamos dicho que es la cultura. Se recordarán que habíamos dicho que la cultura es un sistema de códigos y signos que funciona como los diversos lenguajes que nos permiten conocer el mundo, representarlo, comunicarlo y adaptarnos a él. Y que por lo tanto no había una cultura superior u otra inferior, y no hay jerarquías entre ellas en la medida en que la cultura es un sistema y es un dispositivo que nos permite adaptarnos y conocer el mundo. Siempre que estemos vivos y funcionales, quiere decir que nuestra cultura aplica, está en activo, por lo tanto no puede ser puesta en una jerarquía de superior e inferior unas respecto a otras. Esos son conceptos decimonónicos eurocéntricos que a nosotros no nos interesan más que como antecedentes de nuestra disciplina, por supuesto, pero que no nos interesan en el sentido de que no vamos a leer el mundo a partir de esas jerarquías. Bueno, pero dentro de los sistemas culturales hay nodos o cruces de signos importantísimos a los que vamos a llamar mitos y ritos. Es decir, que todo ritual y todo relato mítico hacen parte sustancial de la cultura, son sus pilares, son lo que nos permite que la cultura funcione. Por lo tanto, son de gran importancia para nosotros como trabajadores y estudiosos de la cultura conocer los sistemas míticos, así como los sistemas rituales de nuestro entorno o de la cultura que sea el objeto de nuestro estudio. Nuestro compañero nos ha contado un mito muy interesante, ¿no? De cómo los antiguos aprendieron a raspar el maguey a partir de copiar, digamos, el método de este animal. ¿Cómo se llama él? El Metoro. Del Metoro. Uh-huh. Bueno, y entonces ya tenemos esa base, ¿no? Que nosotros como estudiosos de la cultura nunca, pero nunca vamos a hacer un sinónimo entre mito y mentira, porque también existe esa acepción. Para nosotros el mito no es sinónimo de mentira, nunca. En todo caso, la historia también puede mentir y también puede manipular. Entonces no es el punto de partida, sino que vamos a decir que el mito es un relato discursivo que tiene que ver con lo lingüístico.
mientras que su contraparte, el rito, es también un relato, pero es un relato performativo, es un relato que se actúa, en eso es una performance. Y ambos, tanto el mito como el rito, son fuentes para la historia, para nosotros son fuentes para la etnohistoria del pulque y el maguey. Tanto de los rituales, cuando nosotros observamos, describimos y analizamos un ritual como antropólogos, pues estamos frente a una fuente de información importantísima que resume y sintetiza la historia de ese lugar en esa escenificación. Pero también lo hacemos cuando estamos frente a un relato oral, cuando alguien nos platica una historia, como lo ha hecho ahora nuestro compañero, también la registramos como fuente. Entonces, nosotros como estudiosos de la cultura, pues entendemos que es este sistema de códigos y signos que concretizan en la ritualidad y en los mitos de cada cultura o sociedad. Bueno, entonces vamos a decir que ambos, tanto el rito como el mito, son anclas de sentido para la cultura. El mito, vamos a decir, es la verdad que nos contamos, lo que nos decimos acerca de nuestra realidad, de lo que nos está pasando. Casi siempre funciona para legitimar y reproducir un orden establecido. No son arbitrarios ni están ajenos al poder ni a las tramas que construyen nuestra sociedad. No sé si alguien me da un ejemplo de un ritual uno solo, que sea parte de nuestra cultura y tradición mexicana contemporánea. ¿Cuál les viene a la mente? Día de Muertos. Por ejemplo, ¿no? El Día de Muertos, pero también tiene su correlato en el mito, ¿no? Nos explican por qué hay que poner las flores de tal color, porque algunos pueblos también van a bailar al panteón. Y siempre que nosotros como estudiosos de la cultura veamos que el mito y el rito están vivos y sanos, pues es un indicador de que esa cultura funciona. Pero también podemos llegar a encontrarnos con un rito en decadencia y con un mito desarticulado, como ya fragmentado, que no nos está narrando la totalidad de la historia. Eso también para nosotros es indicador de que esa sociedad está en transformación, de que hay cambios importantes en su estructura y en su interior, y va a dar lugar a otra ritualidad y a otra mitología. Por eso es tan importante para nosotros estudiarlos como en analistas de la cultura, basarnos en un pequeño signo, tal vez un pequeño signo, el totoro. Discúlpenme. El metoro es el símbolo por el que arrancamos a entender la cultura. Y a partir de él, bueno, empezar a leer esa cultura. Acuérdense lo que hablamos la clase pasada. No leemos bajo nuestros propios códigos culturales, sino siempre leemos bajo los códigos culturales del contexto que estamos analizando. Porque si no, las interpretaciones son arbitrarias y no son necesariamente ciertas, ¿cierto? No sé si me explico. Pero, por ejemplo, de algunas estelas mayas se han dicho, desde lecturas norteamericanas, que se advierte claramente que es un extraterrestre que llega a la región maya y ahí se plasma que llega el extraterrestre y les transmite todo el conocimiento. Esa es una lectura externa, con códigos exteriores. No sé si me estoy explicando. En cambio, tendríamos que aprender maya, ir a la localidad donde se encuentra esa estela, hacer etnografía, como dijimos la clase pasada, para darle una interpretación pertinente a ese signo, a ese símbolo. Entonces ya estamos viendo como que la metodología de trabajo cuando analizamos culturas, ¿cierto? Hay que hablar el idioma del otro. Por eso
estudiantes, compañeros, nosotros nuestro objetivo como trabajadores de la cultura es tener en la cabeza códigos transculturales. Dejar de ser monolingües y monoculturales. Para poder entender la otredad hay que ser transcultural, saber hacer clic, ¿no? Y aprender a leer al otro desde la otra realidad, no desde la nuestra, porque si no, pues como esos americanos va a resultar que los mayas saben lo que saben según un extraterrestre. Pero ¿quién imagina y necesita que existan los extraterrestres? Ellos, no los mayas. No tienen nada que ver, ¿va? Bueno. Aquí una compañera comenta que un ritual podría ser, no sé, tirar un poco de pulque antes de tomarlo y que no sabes si esto es actual o es hippie. Bueno, dicen que una compañera está comentando que un ritual sería la ofrenda del pulque u otra bebida sagrada, por ejemplo el tezuino, a la tierra para que, puede ser, beba la tierra, beban los dioses. Claro que sí. Y dice que si eso es hippie o es ancestral. Bueno, pues sí tiene un origen ancestral, ¿no? Pues los antiguos mexicanos mencionan que antes de beber el pulque se echaba a la tierra como símbolo de que tenía que beber primero la tierra y después ellos, ¿no? Y también se echaba a todas las orillas de las casas como para evitar un mal augurio, ¿no? Y actualmente podría ser quizá como algo medio hipioso, pero también puede ser como una herencia de este tipo de rituales, ¿no? Que a la vez sigue siendo lo mismo el alacrán, ¿no? El alacrán es para mostrar que es un buen pulque y también se sigue creyendo la creencia de que la tierra tiene que beber primero, ¿no? Bueno, en la Tarahumara yo también siempre que antes que van a tomar tezuino, hacen esto que menciona la compañera por la red, que es tirar unas gotas de esta bebida sagrada a los 4 puntos cardinales. Cuando les pregunté, siempre me dijeron que es así como bebe Dios y que nunca, pero nunca se puede beber sin haberlo ofrecido primero. Es también muy común que en esas fiestas y en esas ofrendas haya todo un altar dedicado a Dios Padre, Dios Madre, pero también un pequeño altar retirado que es dedicado a el diablo y su esposa. Siempre se hace una ofrenda al diablo para evitar envidias y malos, o sea que si el diablo se le antoja y no le sirvieron tan bien la bebida, puede hacer maldades o cosas graves. Por lo tanto, esta ofrenda también es para las deidades no dioses, sino sus ayos, ¿no? Sus contrarios. Todos, que tomen todos. Bueno, estábamos en que algunos de ustedes han mencionado dos cosas, o que la historia y el mito son relatos completamente distintos, o que la historia y el mito son relatos que se encuentran y que a veces son coincidentes. Estoy de acuerdo con esta segunda manera de ver. El mito y la historia son relatos que a lo mejor van paralelos, pero que son oscilantes. De pronto se van a encontrar, como bien nos lo dijo Mitch, uno con otro. La historia, aunque la consideremos una ciencia y una disciplina que está basada, por lo tanto, en la evidencia histórica, un códice, un relato, una excavación arqueológica, la historia también puede ser ideologizada igual que el mito. La ideología es otro concepto interesante que entra aquí. ¿Qué es la ideología? La ideología es también un relato, pero es todo aquel discurso que va a justificar las relaciones de poder y las va a hacer aparecer como naturales. Esa sería una definición más o menos clásica del concepto de ideología, que es un concepto que nos viene de Marx, o del ala marxista de las ciencias sociales. Cuando hablamos de Marx estamos hablando de materialismo. O sea que necesitamos hablamos de una historia que se crea a partir de lo concreto, de la evidencia, de lo que nos dicen las fuerzas en lucha en ese momento y su
y su expresión. Entonces, tanto el mito puede ideologizarse, es decir, justificar al poder, como la historia puede ser también mito e ideología, es decir, un relato, un discurso, otro concepto importante para hablar de esto, un discurso que está justificando el por qué somos lo que somos, el por qué llegamos a este momento. No sé si me explico, o si alguien me da un ejemplo de una frase cargada de ideología. ¿Se les ocurre? ¿Sí? ¿Quieres decirla en el micrófono? Gracias, compañero, así te pueden escuchar. Bueno, pues hablando del pulque, del mito y de la ideología, me parece que cuando la industria cervecera entra en México y quiere desplazar al pulque, utilizan ideologizado, ¿no? Que pues, en este caso sería el de la muñeca, ¿no? Sobre todo en las pulquerías de la ciudad, que es pues este asunto de fermentar supuestamente el pulque con heces fecales, ¿no? Entonces, pues eso a mi parecer es un mito también cargado de una ideología, ¿no? Sí, muy buen ejemplo. Yo creo que sí, imagínense que vamos en una máquina del tiempo o alguien que del pasado, vamos a decir, de los últimos años del periodo posclásico, antes de la llegada de los españoles, viene y nos encuentra o nos mira y bajo sus propios códigos culturales interpreta esta reunión. Por lo menos nos van a permitir seguir, porque aquí hay un Sensón Totochtli que está el guardián del pulque. Usted. ¿Cierto? Por la nariguera, digo, ¿no? Ahí hay una lectura de, si ese cuate llevara su lectura propia, diría, él es el guardián del pulque, porque aquí tiene el símbolo que nos acaba de decir nuestro maestro Jorge. Bueno, esa era una broma, pero porque ese amigo no va a venir, no se ha inventado esa máquina. Pero esto es para recordarles que siempre hay que estar leyendo bajo los códigos pertinentes de las relaciones sociales que estamos estudiando. Acuérdense. Maestra, por ahí justamente esta parte de los códices, es como lo que acaba de decir la maestra, es un código, ¿no? Y este código va a ir interpretado por muchas, como esta parte ideal que dice, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada región, ese códice lo va a interpretar de acuerdo a su cultura, ¿no? O sea, no va a manifestarse con algo que no se familiarice, ¿no? Entonces, estos códigos va a tener un significado, un significante también. Exacto, entonces nosotros como trabajadores de la cultura no debemos formarnos segmentadamente, compañeros, no solo arqueólogos, no solo historiadores, no solo antropólogos o no solo lingüistas, nos tenemos que formar integralmente. Se supone que para eso fue creada así esta escuela. En su origen así era la formación antropológica, pero después por temas ideológicos que convenían siempre la ideología es una sola, o al menos dos en conflicto, eso luego lo explicaremos, pero la ideología siempre nos remite al discurso del poder. El ejemplo que nos puso nuestro compañero es muy pertinente, ¿no? El poder económico necesitaba desplazar la producción de pulque y sustituirla por la producción de cebada y cerveza, y para eso genera una ideología, es decir, algo que nos parece natural, cierto. Incluso la ideología a veces aparece para nosotros, o siempre, como que nosotros la pensamos, como que fue nuestra idea. Despójense de que son inventores de la ideología solo la reproducimos, pero no solo en el discurso, sino en la práctica, que es lo más importante. ¿Cómo se reproduce la ideología? Reproduciendo las dominaciones, ¿no? El sometimiento a otros. A lo mejor nosotros sometemos a algunos porque somos también sometidos por otros y perpetuamos esta jerarquía, ¿vale? Bueno, me estoy extendiendo. Ya para terminar y cerrar nuestra transmisión, antes de pasarle la palabra a Mitch, pues estábamos en que la historia y el mito no son tan diferentes. A veces funcionan, tienen la misma función. A veces tienen la misma función y nosotros necesitamos ser capaces de distinguir qué es un hecho histórico real de un hecho mitológico, aun cuando este hecho mitológico esté sustentado en la realidad,
La creación de un mito y de un ritual son generalmente una ruptura social, algo que irrumpió en el orden y generó otro nuevo orden, otra nueva institución. Por ejemplo, en nuestra cultura católica estamos muy acostumbrados a pensar que el origen pues de la religión es un tal Jesucristo, ¿no? Pero Jesús era alguna suerte de rebelde también, que va contra su tradición y que en vez de estar con los poderosos, está con los no poderosos, ¿sí? Y genera un movimiento rebelde frente a la institución del judaísmo, ¿no? Que plantea otra cosa, plantea que seamos iguales, que compartamos, que no critiquemos, etcétera. Eso genera una nueva institución, el catolicismo, que a la larga de los años se vuelve a hacer otra cosa, una mole pesadísima que vuelve a ejercer el poder. O sea, Jesucristo vale, ¿no? Vale ya ya la propia figura que en su origen fue transgresora, ahora es la figura que oprime, para empezar a las mujeres, pero a todos los pueblos. ¿Por qué? Porque no les permite pensar en libertad, los condiciona su actuar, etcétera. Bueno, este ejemplo muy breve para más o menos pintar cómo pueden hacer o morir un mito y un ritual. Y si seguimos en este tema, el ritual de la misa, ¿qué es lo que reproduce? Sino el mito del origen o de la vida de Jesucristo, ¿no? Este ritual, supongo que todos han ido, aunque sea una vez a misa. Y si pusieron atención y no estaban pensando en otra cosa para no aburrirse, pues resulta que se está narrando esta historia, este relato de qué pasó con Jesucristo, ¿no? Desde que nace hasta que resucita. La resurrección no es un hecho histórico, no está demostrado. Es un hecho mítico, pero que opera en la historia, opera en la ideología y por lo tanto en nuestras conductas. Es real hasta cierto punto, ¿me explico? Son muchos matices, por eso tenemos que tener claros los conceptos nosotros, ¿no? Para no confundirnos de qué va. Si es un tema que es mera ideología, o es un mito puro extraído de un códice que ahorita no está operando ideológicamente porque pertenece al pasado, etcétera. Y bueno, nosotros ¿cómo hacemos historia? Con esto termino. Como dijimos que nuestra formación tiene que ser ¿cómo les dije? Integral, transdisciplinaria. Gracias, chicos, que sí están poniendo atención. Pues ¿cómo hacemos historia, no? Pues hay que tomar muchas cosas en cuenta. Uno, ya lo dijimos, leer en el código de la sociedad o el conflicto que estamos analizando. Por lo tanto, tener una capacidad transcultural de lectura. No, jamás conformarnos con ser monolingües ni monoculturales. Eso es formas de condicionamiento muy severo. Nosotros mismos tenemos que romper esos moldes de monolingüismo y monoculturalismo. A lo mejor nuestros abuelos hablaban otra lengua, estudiémosla. Y crezcamos nuestro cerebro y nuestras capacidades transculturales de lectura. Pero no solo, siempre hay que dejar la ingenuidad a un lado. No estudiar los hechos de la historia con ingenuidad, es decir, al margen de las relaciones de poder. Siempre necesitamos una teoría del poder para poder entender qué pasó, qué pasa y qué va a pasar, porque todo en nuestra vida, todas las relaciones resulta que son de poder. Todas. Quizá algunas no, poquitititas. Una relación de no poder puede ser la amistad, cuando nuestro amigo o amiga es sincero y somos iguales. Nosotros le respetamos y esa persona nos respeta. Pero fuera de eso, creo que todas las relaciones son de poder. Y nosotros que estudiamos esas relaciones no podemos obviar ese poder, porque entonces obviamos el movimiento de la historia. ¿Por qué se hace la historia? Marx diría que es por una lucha de poderes, ¿no? Una lucha de contrarios. Entonces tomemos en cuenta que hay que estudiar alguna teoría del poder, Foucault, por ejemplo, ¿no? El buen Michel Foucault, pero también pueden estudiar, como les dije la vez pasada, a Roland Barthes. Luego escribimos sus nombres para que los copien.
Y bueno, por supuesto, tomar en cuenta todas las voces, todos los puntos de vista, no solo uno, sino todos, y leerlos en relación. Cosas muy difíciles. Y tratar de no estudiar las continuidades, sino los momentos de ruptura. En todo esto vamos a profundizar a lo largo del curso. Me indican que nuestra transmisión está a punto de terminar, pero no así la clase, jóvenes. Nos vemos en el salón. Muchas gracias. Paso por 5 o 2 minutos el micrófono a Mitch y cambiamos. Gracias a la doctora y también a Jorge por esta clase. Bueno, pues acá vemos que los códices pues son estos documentos que tienen un origen en la época hispánica, y podemos ver que se dividen en, pues que hay códices, muchos desgraciadamente fueron quemados o fueron destruidos en la época prehispánica, y pues estos más que nada nos narraban pues la cosmogonía, y también nos narraban el calendario y principalmente la cuenta del Tonanmalat. Y bueno, en ellos aparecen muchos elementos que nos describen a la cultura del pulque, como a las deidades, también su iconografía. Y bueno, pues posteriormente también tenemos códices que son de la época temprana colonial, principalmente pues hechos por los frailes, también con la ayuda de los tlacuilos. Y pues en estos códices también ya se empieza como a fragmentar el conocimiento, y también pues vemos que existen también algunos que nos narran peregrinaciones, o también que nos narran el tributo que se le daba al poder, ¿no? Entonces, pues en todos estos podemos encontrar elementos de la cultura del pulque. Y bueno, pues también vemos que a través de los mitos y los rituales, pues podemos encontrar este sistema de signos y de símbolos que, pues con la ayuda de muchas disciplinas, como lo hemos visto en esta clase, la historia, la etnografía, la antropología, la lingüística, pues podemos acercarnos a comprender un poco más esta cultura que es tan compleja y tan rica para todos nosotros. Entonces les agradecemos mucho que hayan estado en este pedacito de la clase de cultura del y del maguey. Continuamos con Caracol. Gracias, Mitch. Pues muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en este programa clase. Estamos haciendo ocupación en nuestros espacios de la ENA. Hoy estuvimos aquí en el rico espacio del audiorama y pues compartiendo saberes, conocimientos, dudas, cuestionamientos, y también reivindicando la voz de Radio Zapote, transmitiendo estos programas clases, en lo que retomamos también nuestro espacio de cabina para volver al programa de Ceneutli Crónicas Pulqueras. Pues muchas gracias por acompañarnos en el programa clase. Espérennos el próximo lunes en el programa clase de Antropología del Pulque. Les mandamos un abrazoctli a todos quienes sintonizaron Radio Zapote en este día, y gracias a los profesores y los estudiantes. Estamos aquí en la ENA y les mandamos un besote. Adiós.